El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que anuncia siempre el programa, vamos a hablar de dependencia. Y tenemos con nosotros pues un viejo conocido, un viejo amigo de esta casa, Santiago Rodríguez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, José Luis. Que estás dentro del Gobierno de Canarias. Ahora mismo. Sí, ahora mismo. Ahora hablaremos de lo anterior. En el Servicio de Gestión de la Dependencia de la provincia de Las Palmas, aunque estuve hace un año y medio, durante el último año y medio también, de jefe de servicio regional. El jefe de servicio regional. Santiago Rodríguez, digo viejo conocido de esta casa, porque además hicimos bastantes cosas. Él fue durante muchos años director del Instituto Canario de Seguridad Laboral. En aquella época, pues se hicieron muchísimas cosas, Santiago, ¿no? En aquella época... Tenemos un buen recuerdo de aquella época, estamos hablando de principios de los años 2000, hasta el 2004, 2005. Además estoy muy orgulloso, en esa época te conocí a ti a través del programa de Foro Laboral, creo que se llamaba, que tenía, así ya años ya para atrás, sí. Y todavía me acuerdo, la verdad que éramos pocas las personas que estábamos haciendo visible toda la problemática del mundo laboral y fundamentalmente en el caso que me tocó a mí, el tema de la siniestralidad laboral, ¿no? Yo recuerdo que en la época en que tuve que asumir el Instituto Canario de Seguridad Laboral, era un gran desconocido para la ciudadanía de Canarias y los índices de siniestralidad estaban altísimos, es decir, Canarias estaba a la cola por la alta siniestralidad que tenía del conjunto de las comunidades del Estado español. Y, insisto, el conocimiento de lo que significaba el instituto, para qué estaba, para qué servía, la influencia que podía tener en la reducción de la siniestralidad, la colaboración, porque nosotros no estábamos para sancionar en modo alguno, la colaboración que podíamos tener con el mundo empresarial en su conjunto, insisto, era una gran desconocida. Y a mí me tocó hacer un esfuerzo inmenso para dar a conocer a la ciudadanía
la asistencia del instituto. Ahí te conocí a ti también para utilizar el foro y dirigirnos a toda la ciudadanía y especialmente a todas las personas que estaban en el mundo laboral, y conseguimos avances importantísimos, conseguimos implicar a los sindicatos en acuerdos de trabajo con las empresas, conseguimos que el logro en aquel momento de las empresas y de parte también del mundo de los trabajadores, que era la inspección de trabajo, se implicó de una forma importantísima en todo lo que fue el tema de prevenir antes que sancionar, y se hizo una labor importante. Por primera vez también se vio un trabajo conjunto, Inspección de Trabajo e Instituto Canario de Seguridad Laboral. Participamos en lo que fue la cuarta concertación laboral, que conseguimos unos logros importantísimos. Incluso uno de los recuerdos gratos y agradables que tengo fue el impulso que dimos para que hubiese un monumento en la isla de Gran Canaria que recordase algunos desaguisados, algunos momentos tristes que tuvimos en nuestra tierra con accidentes laborales, y ya está el monumento a la siniestralidad laboral, que son esas manos que surgen y salen al cielo, que están en la avenida de la salida del norte, en Las Palmas, y hicimos muchas publicaciones, hicimos muchas, fíjate tú si hicimos publicaciones que incluso llegamos al mundo escolar. Hicimos un plan de actuación en los centros escolares para concienciar tanto al profesorado como al alumnado y a los padres para saber cómo actuar en una situación de evacuación de un centro por una incidencia importante, ya sea un riesgo de cualquier tipo, de incendio o de otro tipo. Y yo creo que incluso lo intentamos, algo llegamos a intentar también prevenir, porque yo creo que ese era el inicio de la siniestralidad laboral, comienza en casa. Claro. Es decir, cada 4 accidentes que se producen, 3 se producen en el ámbito familiar y 1 en el ámbito laboral. Y si uno no tiene una formación, no está preparado para que cuando estás en casa, que vas a hacer una pequeña chapuza, una pequeña reparación eléctrica, por ejemplo, o en altura o lo que sea, tú no, en tu casa, no te habitúas a utilizar las medidas de prevención, posiblemente cuando llegues al puesto de trabajo tampoco tengas el hábito ni tengas la cultura de utilizar esas medidas, y por lo tanto estás abocado a tener un accidente de trabajo. Intentamos conseguir que se tuviese una visión integral de lo que es la cultura de la prevención y de lo que es la cultura también o lo que es el problema del accidente, ¿no? Para que realmente estuviese integrado en nuestra forma de vida, porque también conduciendo tienes que tener una cultura para evitar, no solo cuando vas al trabajo con el coche y vuelves de trabajo, sino cuando también lo utilizas en el tiempo de ocio, que otros seguramente estarán trabajando y estarán trabajando con el vehículo, y tenemos que tener una cultura, una formación integrada en nuestro propio interior que nos lleve siempre a ser prevenidos, ¿no? Y a tener siempre ese comportamiento que no está de más, no es en exceso, no es hacer el tonto, ni hacer el idiota, ni invertir más, sino es simplemente cuidarte y cuidar a los demás. Efectivamente, después sales del Instituto Canario de Seguridad Laboral y ha vuelto al ostracismo este instituto, ¿eh? O sea, ya yo me imagino que tú no vas a opinar, pero sí nosotros, que aquella gran campaña que la gente empezó a conocer al instituto, además a través también de los medios de comunicación y a través de... En la radio, en la televisión, en el propio estadio de Surar, recuerdo cuando se marcaba un gol, ahí estábamos nosotros anunciando en el marcador el tema. La verdad que hicimos una labor de llegar a toda la ciudadanía y lo conseguimos. Lo que pasa es que después... Yo, como bien dices tú, me gustaría no opinar de lo que ha venido después. Después han venido otros compañeros que han asumido esa tarea y bueno, ahí está. De repente das un cambio 180 grados porque vas a esa dependencia, a esa gestión, que es el otro lado. Si aquí estamos hablando... Aparentemente está en el lado opuesto, pero yo no lo veo tampoco tan así, aunque sí es verdad que la tarea diaria que tengo que afrontar es radicalmente distinta, pero bueno,
me lo propusieron, insistieron, lo pensé en varias ocasiones y contra mi propia voluntad y mi pesar, porque antes de llegar ya había hecho un análisis de la situación, porque estamos hablando, para que los ciudadanos nos entiendan, de lo que es el cumplimiento de la ley de la dependencia, ¿no? En Canarias. Y cuando a mí me ofrecieron venir a trabajar en dependencia, mostré bastante reticencia y mucha resistencia, porque desde fuera veía que no había recursos suficientes para atender lo que hoy es uno de los problemas serios y graves que tenemos como ciudadanía, que tenemos como pueblo, que tenemos como personas, como ciudadanos y desde luego como institución. Desgraciadamente estamos caminando hacia un avance de la población que va envejeciendo cada año más, se están incorporando, digamos, a lo que es las solicitudes y las peticiones de dependencia, cada año más población, porque cada año no solo envejece, que no ser dependiente solo por edad o por ser mayor, ser dependiente porque por distintas circunstancias te encuentras en una situación que no eres capaz por ti mismo de realizar todas las actividades de la vida diaria, es decir, no puedes comer, no puedes ducharte, no puedes levantarte, no puedes caminar, o también los hay en distintos grados, no siempre estamos hablando del máximo grado. Y yo con interés sí que leí y estuve haciendo un seguimiento en el finales del año 2006, cuando en el final del gobierno del señor Zapatero anunció la publicación de esta ley, que en mi opinión yo creo que fueron de las leyes más anunciadas, con más campaña de publicidad, que a bombo y platillo se vendió para que fuera conocida por la ciudadanía y por la importancia que en definitiva también tenía. Se vendió como el cuarto pilar de esta sociedad, que iba no solo a paliar la situación que estaban viviendo muchísimos ciudadanos, una situación muy triste, podemos comentarla a lo largo de este encuentro, sino que además iba a crear empleo. Y se hablaba inicialmente que esta ley podía crear más de 300.000 puestos de trabajo en España, en el conjunto del territorio, porque se iba a generar toda una cartera de prestación de servicios que iba a requerir que hubiesen trabajadores y empresas que tuvieran que prestar ese servicio a aquellas personas que por sí mismas no se podían valer. La ley, no digo que no sea bonita, es bonita, pero el grave error es que no está dotada económicamente, no se previó un sistema de financiación estable. Primero, claro, es decir, qué es lo que se financia aquí, y segundo, que tenga estabilidad, es decir, de dónde se consigue esa financiación. Se consiguen de los presupuestos generales del Estado, se consigue de algún otro impuesto, pero esto no se concretó, y los gobiernos también que han venido posteriormente, y algunos aprovechándose también, alegando las circunstancias de la crisis, han ido pegándole recortes y tijeretazos a lo que es los beneficios que esa ley supone para la ciudadanía, y yo tengo que confesar que desgraciadamente hemos ido no increciendo, que es como deberíamos haber ido, sino que han descendido todos los recursos humanos que se han puesto a disposición han descendido, los recursos económicos que en principio se iban a poner a disposición o han desaparecido o también se han reducido también, y las infraestructuras que teníamos que tener para tener esas camas sociosanitarias, esos centros sociosanitarios que pudieran atender a la ciudad de la población, desde luego nos hemos quedado con los que se construyeron hace 20 años, hace 15 años. Porque ahora mismo estamos hablando de que hay listas de espera en las dependencias, de que los que les han aceptado esa dependencia están también a la espera de cobrar, y después hay unos que cobran. O sea, aquí hay como tres escalas, ¿no? Ahora mismo, ¿hasta dónde llega aquí en Canarias, hasta dónde llega esa dependencia con esos aceptados y cobradores? Bueno, para que nos hagamos una idea del volumen y de la dimensión, estamos hablando de sobre unas 40.000 solicitudes o peticiones que
personas que han realizado, y son personas que son físicas, jurídicas, que tienen cara, que han hecho una solicitud para recibir la prestación de dependencia. Estamos hablando de esa lista de espera. No, ese es el total de personas que en este momento, digamos, están vivos, están activos, porque hay personas que están fallecidas y no las estoy contabilizando. Es decir, hay 40.000 personas en el sistema, pero de esas 40.000 personas, que vamos a llamarles de entrada solicitudes para poder ir segregando la información, de esas 40.000, y te digo las cifras exactas, son 42.221, de las cuales 35.511 a fecha de final de año habían sido valoradas. Es decir, que ya hizo la solicitud la persona o un representante. Tenemos que estar hablando de personas que no pueden acercarse a la administración para hacer la solicitud y mucho menos para ser estudiado por parte de los técnicos. Es decir, vienen sus representantes porque ellos no tienen la capacidad ni la movilidad para venir, y nosotros acudimos a su domicilio, que es donde se hace la valoración. Se hace en el domicilio habitualmente, salvo situaciones muy excepcionales que a lo mejor se puede hacer en un hospital o en otro lugar por las circunstancias concretas que reúnen algún caso, ¿no? Pero lo habitual es valorarla en el domicilio, y es en el domicilio donde se recoge toda la información. O sea, se ve a la persona, se barema, se recoge toda la documentación o la aportan los familiares antes, cuando hace la solicitud, o después, ningún problema. Y una vez que ya ha sido valorada, pues el equipo técnico de dependencia le da un grado que para que la gente se sitúe, es una graduación de 3 escalas, grado 1, grado 2, grado 3, entendiendo como grado 1 la persona que, digamos, está mejor, no tiene una gran dependencia. El grado 2 pues está peor, para que, insisto, también lo siga entendiendo y no utilizar un lenguaje muy técnico. Y el grado 3, que es el gran dependiente, el máximo. También podemos valorar a una persona y determinar que queda valorada sin grado. ¿Por qué? Porque los técnicos entienden que sí puede hacer todas las actividades de la vida diaria, la inmensa mayoría de las actividades de la vida diaria, sin ayuda de una tercera persona, y todavía, aunque puede tener una cierta edad o algún otro tipo de problema, pero no tiene un grado consolidado. Y una vez que tiene grado de dependencia reconocido, tiene derecho, y esto hay que decirlo con claridad. El derecho subjetivo se lo da una ley que ha aprobado el Parlamento español, y le tenemos que dar una prestación de servicio. Entonces, de esas 42.000, insisto, 35 están valoradas, 6.000 están en lista de espera, 6.000, digo también la cifra exacta, 710, para ser valoradas, para ir a su casa, porque los recursos humanos y técnicos que tiene el servicio de dependencia no tiene al día, y no puede tener al día si no hay un refuerzo, que luego hablaremos de los refuerzos que necesita dependencia para poder cumplir con los requisitos que dice la ley. Pues, insisto, hay una cola, por llamarlo como la gente además la identifica, la cola para ser valorados están en torno, estoy hablando de 6.000 en toda Canarias, ¿vale? En las 7 islas. Y de estos 42.000, ¿no?, que tengan una resolución de grado, son 28.651 personas, y de esos, en este momento, hay 14.169 personas que sí están recibiendo una prestación, y luego hablamos de tipo de prestaciones, y casi 16.000, que es lo que decíamos, que no están recibiendo ninguna prestación, pero sabemos que la necesitan porque están valorados. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de dependencia, estamos hablando con Santiago Rodríguez, nos estamos enterando de muchísimas cosas. Hacemos un alto, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria.
Muchos ahorradores pueden encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque y seguimos hablando de dependencia. Seguimos hablando con Santiago Rodríguez. En tu última intervención hablabas efectivamente que cobrando hay 14.000, están percibiendo... Has dicho un concepto que quiero aclarar. Lo de cobrando. No es cobrando. Y ese es el error. Bueno, recibiendo la persona... Recibiendo una prestación. Una prestación. Recibiendo una prestación. Pero yo quiero aclarar, y te doy las gracias enormemente, por utilizar el término, cobrando. Es decir, aquí se ha generado, fundamentalmente en Canarias, que ya además hemos sido reiteradamente advertidos de esta situación, se ha creado como la cultura de la paga de dependencia. Y la dependencia no se inventó para dar una paga, ni para dar una cantidad económica a dependientes o a la familia de dependientes. Eso no fue así. La dependencia, cuando se creó y se diseñó, lo que tenía previsto es que a las personas había que atenderlas y había que ayudarlas con programas específicos, programas individuales de atención destinados a cada una de las personas en función de su problemática y de sus necesidades, y eso se podrían dar efectivamente en el mismo domicilio familiar a través de una prestación de ayuda a domicilio, se podría dar en un centro de día. Centro de día no es un centro residencial, sino es que el centro, y lo dice la palabra, abre unas determinadas horas, igual que un colegio, y allí acude una persona donde recibe un programa de atención en función de los problemas, las necesidades que nuestros técnicos han detectado y que se especifican en su programa. O, efectivamente, pueden tener una prestación de servicio residencial, es decir, que ya va a una residencia que se va a convertir en su domicilio porque su situación no puede ser atendida ni por su propia familia, ni con una ayuda a domicilio, porque su situación ya está en un gran deterioro. Pues podemos estar hablando de personas que la verdad que la problemática es muy grande y muy variada, y además poner un ejemplo, la gente puede creer que se centra en ese ejemplo, no es así. Podemos tener problemas de demencia, podemos tener problemas de salud mental serios, podemos tener problemas de trastornos de la personalidad, podemos tener personas encamadas que no tienen posibilidad de realizar ningún tipo de actividad y necesitan estar en un centro que hace las veces de vivienda, y allí se atiende de forma integral a 24 horas del día, los 365 días del año, y allí irá a morir. Una de las cosas, Santiago, cuando hablamos de la dependencia, lógicamente está también el paso a esa residencia o ese geriátrico donde debe estar esa persona, dependiente, lógicamente. Hombre, yo me imagino que siempre si es en una entidad pública pues no habrá problemas, pero con lo que se percibe de prestación o de esa dependencia, ¿eso le da para ir a un centro, incluso no sé si concertado, un centro privado, le da? Porque sí. yo no se lo paremos, pero... Entendido perfectamente. Y me gustaría cerrar, porque no lo cerramos, el tema de la paga, es decir, sí es verdad que de forma excepcional, cuando ninguna de las prestaciones que están previstas en la cartera de prestación de servicios
de dependencia no se adecúa, no se ajusta a la situación de esa persona, de esa familia, existe lo que se llama una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Entonces, que un familiar es el que se va a encargar del cuidado diario de esa persona y sí se le daba una prestación económica. Pero esa prestación económica en esa situación es excepcional. Sí, tiene que ser que ninguna de las otras realmente tenga cabida y entonces se podría dar esa. Y bueno, en un territorio muy fraccionado como es el territorio canario, con además lugares de muy difícil acceso, porque tú imagínate que tenemos un dependiente pues en la península de Anaga, porque los servicios fundamentales están en Santa Cruz, o aquí en el sur de Gran Canaria, en Tasartico, pues puedes tener a una persona que sea un gran dependiente, ¿no? Y que un dependiente moderado, pero que la ayuda que necesite sea una ayuda a domicilio o un centro de día, y no lo tiene en los alrededores, y lo que le propone le va a causar más trastorno que beneficio, porque le propone un centro de día, pero ¿y cómo va a ese centro de día? Necesita después un transporte, o le propone una ayuda a domicilio y se tienen que trasladar desde una distancia muy grande, y a lo mejor pues solo por el lugar y la situación geográfica podría justificar una situación como esta. No te digo nada del Carrizal de Tejeda o cualquier lugar de este tipo. En la península también hay situaciones muy similares a la nuestra, pero en nuestro territorio tan reducido se dan este tipo de casos en los que muy difícilmente puede acudir la persona a recibir la prestación de servicio, insisto en este caso, por ejemplo, y pongo el ejemplo del centro de día. Y la pregunta que me hace, sí. Efectivamente, hombre, lo ideal es que las prestaciones que se le dan a los ciudadanos sean públicas. Ese sería el ideal. Y que sean el 100% de las prestaciones públicas, es decir, que la residencia sea pública, que el centro de día sea público y que la ayuda a domicilio se haga desde un servicio gestionado por el gobierno, por una institución, por el cabildo, si se subroga la prestación, o el ayuntamiento. Pero desgraciadamente los recursos públicos están muy limitados, y entonces pues nosotros sí acreditamos centros privados para que puedan prestar esta prestación de servicio, valga la redundancia. En los centros públicos el ciudadano lo que tiene que hacer es un copago, famoso copago, que no vamos a abrir el debate aquí si es lícito, si es ilícito, la ley lo recoge y lo impone. Ahora desgraciadamente el copago se está imponiendo en determinadas cuestiones que hace muy poquito nosotros disfrutábamos de forma totalmente gratuita porque teníamos un sistema saneado, y ahora ya nos estamos encontrando con el copago farmacéutico, estamos encontrando con el copago precisamente aquellas cuestiones más necesarias, por ejemplo las prestaciones de servicios sociales o servicios sociosanitarios, ¿vale? En el que el ciudadano tiene que aportar una parte de sus ingresos para ayudar a financiar el sistema. ¿Qué ocurre cuando hablamos del copago en un centro público? Prácticamente no tenemos dificultades, porque incluso aquella persona que no tiene ningún tipo de recursos, y que por cierto tendría por eso prioridad a la hora de entrar en un centro público, pues si no copaga, no tiene por qué hacer ninguna aportación. Hay un baremo, hay unos criterios en función de los ingresos, vamos a llamarle pensión, porque estamos hablando muchas veces en estos casos de personas mayores que sí tienen sus ingresos mensuales, que son su pensión, y en función de la cuantía de la pensión tendría que hacer un copago. Cuanto menos pensión, menos copago, hasta que llega a 0 euros de copago. Pero claro, el problema se centra cuando estamos hablando de que están saturados los centros públicos, y entonces pues la prestación de servicio ideal, porque a lo mejor estamos hablando de una situación donde a lo mejor el dependiente pues vive con su mujer, que también es muy mayor, no tienen hijos, en algún caso tienen un hijo solo o dos, y no tienen condiciones suficientes para dedicarle las 24 horas del día a cuidar a su familiar, y demandan una residencia. ¿Qué ocurre? Que las residencias privadas, lo digo con total rotundidad y claridad, pues tienen un coste que es el coste real de la prestación de servicio, que es la que cobra esa residencia para poder
mantenerse y tener los ingresos necesarios y el beneficio necesario por parte de la empresa o el empresario, ¿no? Y estamos hablando de unos servicios que están, la media más baja, en torno a 1.600 euros, ¿vale? Las hay de 1.800, de 1.900, de 2.000 y mucho más. Claro, la cuantía máxima que se le subvenciona a una persona para acudir a una prestación de servicio de residencia en el ámbito privado no sobrepasa los 715 euros. Y cuando llega a los 715 euros significa que esa persona no tiene ingreso ninguno, ¿vale? Por lo tanto, te damos 715 euros y tú tienes que llegar a 1.000, vamos a poner el ejemplo primero, 1.600, ¿no? Pues tienes que buscar 1.000 euros para llegar a esa cantidad. Si encima no tienes familia, no tienes hijos, ¿qué tal? Pues posiblemente esa prestación de servicio que se te proponga no es útil, porque tú no vas a poder acudir a ningún sitio porque no tienes los ingresos necesarios para cubrir el coste total de esa mensualidad. Estamos hablando de una mensualidad por mes. Esto, pues cuando se tiene algunos ingresos y a lo mejor una persona pues ingresa 600, 500, 700 euros de subvención que se puede sumar a los 500, 600, 700 que da la administración por la ley de la dependencia, casi llega y se tiene que implicar a algunos, los hijos o los familiares más cercanos para cumplir. La residencia, insisto, es un recurso y hay que decir que la residencia no es una cuestión tan simple y elemental como se podría ver desde fuera. La residencia tiene que estar dotada con recursos suficientes y por eso tenemos que hablar de camas residenciales de bajo requerimiento, es decir, aquellos que no necesita la persona la atención permanente las 24 horas y en algunos casos ni siquiera de personal técnico sanitario, de medio requerimiento y de alto requerimiento. En función de la situación de la persona se irá a una cama o a otra y también el coste de esa cama es distinto en función de los requerimientos de las necesidades de atención hacia esa persona. Ten en cuenta que hay muchas personas que desgraciadamente están en una situación de dependencia total y absoluta y hay que hacerlo todo, desde la alimentación, el lavado, el moverlo en la cama, el sacarlo a tomar el aire, tomar el sol si se pudiera, en algunos casos ni siquiera se puede, hay que estar administrando una medicación, hay que estar intentando masajearlo, estimularlo de alguna manera, ya depende de qué situación esté la persona y si requiere cuidado, que tienen unos costes importantes. Pero bueno, para eso precisamente se diseñó este sistema y por eso yo entiendo que a la mayoría de la población, desgraciadamente, estamos hablando de Canarias, el recurso que cuando se trata de residencia le viene bien es el de la pública. Ahora, tenemos que decir que estamos haciendo un plan de actuación con el sector privado para que realmente se ponga a disposición de la ciudadanía de Canarias recursos privados concertados a un precio asequible para los ciudadanos y en este caso una de las actuaciones que nosotros entendemos que son bastante más asequibles desde el sector privado es la ayuda a domicilio, es decir, es aquella atención que lo que supone es que se contrata con una empresa el que alguien cualificado vaya unas horas determinadas al día para hacer distintas actividades según el programa de actuación individual que se ha diseñado para esa persona, que puede hacer solo tareas de la casa o tareas de cuidado y de atención, de estímulo y de trabajo con la persona dependiente. Y este sí es una prestación que entre lo que la administración entrega al ciudadano y lo que pueda añadir el ciudadano, pues se puede hablar de que se consiguen poder también descansar la familia y tener un respiro durante varias horas al día, de que un cuidador externo viene a ayudar a echar una mano con el dependiente. Cuando hablamos de toda esa lista de espera, me imagino que el que lo estará escuchando ahora y está pensando en hacer la solicitud, se le viene un poco... No, yo se lo aconsejo porque, bueno, también se ha dado una situación, nos la hemos explicado, pero bueno, estas medidas que ha tomado el gobierno del Estado, no el gobierno canario,
el gobierno del Estado, para ahorrar dinero en la época de crisis, no solo redujo las cuantías de las ayudas y no solo redujo la inversión en centros sociosanitarios y contratación de personal, que no se había contratado ninguno, sino que además hizo una suspensión temporal durante varios años de la atención a los grados 1, es decir, que aquella persona que venía a pedir ayuda de la dependencia y era dictaminado con un grado 1, lo teníamos que poner aparte y no iba a tener ningún tipo de prestación hasta que el gobierno del Estado lo dijera. Bueno, pues esa suspensión se levantó en julio del año pasado y eso lo que supuso fue una sobrecarga extra de trabajo para dependencia, porque durante ese tiempo de suspensión se acumularon miles de casos de grados 1 que al levantarse la suspensión de golpe y porrazo volvieron al sistema, con lo cual peor el remedio que la enfermedad, y nos han colapsado a todos los servicios, no solo en Canarias, esto ha sucedido en el territorio nacional. Y esas personas que antes no contaban como personas que le teníamos que dar una prestación de servicio, ahora tienen que contar como que no tienen esa prestación de servicio. Eso también se ha disparado ahora la cifra de personas que están sin recibir esa prestación de servicio. Y tenemos que ser autocríticos. Yo creo que, yo lamento, pero creo como profesional que aquel que no es capaz de autocriticar su trabajo, de hacer un diagnóstico y de valorar qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo, difícilmente puede sacar adelante esa tarea, y más cuando estamos hablando de una tarea que afecta a la ciudadanía en su conjunto, porque es raro que alguien no tenga en su domicilio a alguien que esté a punto de llegar a una situación de mayoría de edad o tiene discapacidad, tiene un problema de salud mental, tiene cualquier problema que ha devenido por distintas circunstancias, por ejemplo por un accidente laboral o de tráfico o de lo que sea, y te encuentras de la noche a la mañana con una persona dependiente en el domicilio. Y yo lo que sí entiendo es que los recursos que en este momento dispone el Estado español en su conjunto, insisto, que es el que realmente no solo creó la ley, sino que ahora está creando también el problema, retirándose de las competencias y de las obligaciones que tiene que asumir, y está poniendo sobre las espaldas de las comunidades autónomas prácticamente toda la responsabilidad. Hay que decir que los recursos son inadecuados y son insuficientes. Y por eso, en este momento, una de las medidas, creo, más importantes que está haciendo el Gobierno de Canarias es poner, porque es lo más, digamos, eficiente y eficaz en este momento, es aumentar el presupuesto para poder tener liquidez y hacer prestaciones, se llaman PEF en sigla, pero es una prestación económica vinculada a un servicio, PEVS, ¿no? ¿Qué significa? Cuando a alguien se le hace una propuesta de una prestación económica vinculada a un servicio, pues que tiene la posibilidad, en función de, también previamente, hacemos una valoración directamente con el interesado para ver cuánto le reportaría a él esa prestación económica, para ver si le es rentable o no, y él con esa prestación económica puede contratar 3 tipos de servicios: el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de residencia y el servicio de centro de día privado, si no lo tuviese público, si tuviese alguno más cercano. Y yo creo que con esta disposición de estas cuantías económicas, insisto, en un grado importante, se ha aumentado el presupuesto de forma considerable en dependencia para este tipo de prestación. Yo creo que si los ciudadanos, que además lo anuncio o invito a aquellos ciudadanos que, incluso habiendo sido valorados con anterioridad y estén esperando a que se le llame, y como hay una cola importante, igual se va a tardar en llegar, si estaría dispuesto a aceptar una PEF, una prestación económica vinculada al servicio, puede acudir de forma inmediata, hacer una llamada y decir que está interesado en recibir ese tipo de prestación, y se transmitirá en el menor tiempo posible. Podría tener a disposición esta historia, que con eso ayudamos a paliar un poquito la situación, pero no estamos resolviéndola. Vamos a hacer un alto. La sinceridad es lo que siempre ha tenido Santiago Rodríguez, y en este caso, bueno, pues ahí nos vamos enterando, y sobre todo esa sinceridad de que seguimos estando mal en este tema de la dependencia, pero bueno, se está trabajando en ello. Hacemos un alto y ya llegamos a la parte final del enfoque.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a la dependencia. Estamos hablando con Santiago Rodríguez, que es el jefe de servicio de este servicio de gestión de dependencia. Lo he dicho bien, al final me lo aprendí. ¿Con qué presupuesto cuenta el Gobierno de Canarias para todo este conjunto? ¿Con qué presupuesto, con cuántos millones? Bueno, una cosa es el presupuesto en dinero y otra cosa también el conjunto de recursos que se dispone, pero porque hay una línea que a veces se entrecruza entre lo que es las prestaciones a dependencia, a discapacidad y también una parte de lo que es salud mental, ¿no? Entre 80 y 100 millones de euros estamos hablando de presupuesto, pero 80 para lo que es dependencia, la cifra es 80 millones de euros. No es suficiente. ¿Cuánto haría falta? ¿Cuánto haría falta, bajo tu punto de vista? ¿Habría que duplicar ese presupuesto? Sí. Como mínimo, ¿no? Los cálculos que yo he hecho es duplicar ese presupuesto inicialmente, aunque no hay condiciones para hacerlo de golpe y porrazo, eso también hay que tenerlo. Y yo una de las sorpresas que me llevo, que lo digo con total naturalidad también, yo por ejemplo atónito estaba observando en la campaña electoral de mayo, oí con mucho interés todas las propuestas de todos los partidos políticos y de todos los candidatos, ¿no? Y hay que ver cómo todo lo que sabían de dependencia, porque dependencia en el discurso de la mayoría de los candidatos era el eje central, en algunos casos cuando se hablaba de servicios sociales, de prestaciones sociales, y me daba a mí la impresión de que conocían la problemática de dependencia tanto más que los que estamos trabajando en dependencia. Curiosamente termina la campaña electoral y nosotros no hemos vuelto a tener noticias de ese conocimiento, ese interés que se supone que tienen todos los partidos políticos en esta tierra y que desgraciadamente, en mi opinión, a la hora de la verdad no están ocupándose de uno de los problemas que yo creo que va a ser serio y que es serio ya y que en el futuro va a ser muy serio. Parece ser que no estamos pensando en que nosotros vamos a llegar a mayores, que vamos a llegar a viejos o que vamos a tener algún problema de atención por parte de terceras personas y que los recursos no se están diseñando ni se están pensando para ir cubriendo las necesidades de la población de forma paulatina. La población está creciendo a un ritmo muchísimo más superior al que está creciendo los servicios que se están poniendo a disposición de los ciudadanos, y hay un déficit increíble y este déficit está, insisto, increciendo, está aumentando. Por lo tanto, las previsiones que se están haciendo, primero no son pocas, son nulas, y el problema, en mi opinión, va a ir en aumento si no somos capaces como sociedad de entender, y esto lo tienen resuelto la mayoría de los países que tienen unos servicios sociales muy potentes y muy desarrollados. Sobre todo tenemos siempre como referencia los países del norte, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, que sí han pensado en que... o sea, aquí lo que hay, Santiago, es una voluntad política de hacerlo, porque si esos países han demostrado que se puede hacer, ¿por qué no se hace en España, ¿no? Pero yo incluso en algunas visitas que he hecho dentro de lo que es el territorio del Estado español, que he visto un poco el norte,
Y me he quedado bastante sorprendido cuando va a sitios como Cantabria, ¿no? Que 4 casas es un pueblo, y resulta que vas a esas 4 casas de un pueblo y una de las casas es un centro de mayores. Y te quedas tú diciendo, ¿cómo? ¿Que aquí hay un centro de mayores? Yo tengo ciudades enteras en mi tierra que no tienen, o pueblos importantes que no tienen este recurso. Creo que hay una sensibilidad en otras comunidades o en otros territorios que sí han pensado que esto es un problema de presente y fundamentalmente es un problema de futuro, y están poniendo las bases para que realmente el sistema no quiebre, porque no podemos seguir permitiendo que las diferencias se acrecienten, es decir, que la población que necesite esos servicios cada vez sea mayor y los servicios no crezcan, sean siempre los mismos. Por tanto, algún día esto quebrará, porque la demanda de la ciudadanía, y esto quiero dejarlo claro, aquí no hay trampa. El ciudadano que viene a pedir la prestación de los servicios de dependencia no es un profesional de las ayudas sociales. El que viene está necesitado. Y aquí no hay personas que vengan a ver si consiguen algo o no consiguen algo. Están apuradas y nosotros lo detectamos porque vamos a todas las casas. O sea, no hay en esta prestación de servicios, no hay la posibilidad de que inventamos una situación a ver si me dan una ayudita durante unos meses. No. Puede haber alguna situación de que la persona no esté de acuerdo con la prestación de servicio que nosotros le ofrecemos, pero eso después de declarar a dependiente, que ellos prefieran un servicio y nosotros no tengamos ese servicio o no veamos que ese sea servicio. Pero lo que no ocurre es que alguien venga y nos diga o nos cuente una realidad que no existe. No. Y la realidad muchas veces cuando la vamos a ver en la casa es más dura de lo que nos ha contado la persona responsable que nos la viene a decir. Y yo invito, y yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría hacer es coger a algunos representantes políticos por cada partido y hacer una visita por algunas de estas viviendas y de estas casas para que podamos ver esa imagen, que yo creo que es necesario que algunos la vean de forma clara, nítida, rotunda, directa, para que empiecen a tomar conciencia de que inmediatamente hay que empezar a poner recursos aquí. O sea que tu consejo es que, como yo decía, que cualquiera que lo esté viendo, hay que presentar esa solicitud. La solicitud hay que presentarla. Yo se lo aconsejo que la presente. Insisto, ahora mismo tenemos un déficit, es verdad, y pido disculpas públicamente a la ciudadanía que nos puede estar viendo en lo que es la primera valoración que estamos haciendo de la persona, porque tenemos un cierto retraso. Estamos intentando planificar el superar esto de forma que no pasemos más de 2 o 3 meses en valorar a la persona y decirle, oiga, tiene usted una situación declarada de dependencia, y decimos exactamente el grado a nivel y el programa individual que le corresponde o le correspondería. Yo invito a que todo aquel que ahora pueda estar decepcionado porque ha oído que al final las listas son y que hay colas, es verdad, yo reconozco que eso es verdad, que hay listas y que hay colas, pero es importante que la presente para que vayan ganando tiempo, en lo que nosotros también nos organizamos con más recursos para valorar en el menor tiempo posible, y una vez que lo valoramos, nosotros sí damos de forma inmediata lo que es el reconocimiento de la situación de la dependencia, que algo ayuda teniéndolo. En principio se reconoce que hay una persona que por ley tiene un derecho. Otra cosa es que el derecho se aplique o se le entregue de forma inmediata o en unos meses o la prestación que nosotros ofertamos, que ha ocurrido, que alguna persona ha rechazado la prestación de servicio que el técnico de dependencia propone y ofrece en ese momento porque tenía. Y cuando pasa esto, ¿se tiene que recurrir a una institución de más rango? Hay que decir claro que el derecho no se extingue con la muerte del ciudadano. Un familiar, un responsable puede en un momento determinado, el propio interesado puede renunciar a la prestación, pero puede reiniciar su expediente en cualquier momento, porque insisto, el derecho a tener una prestación por dependencia solo finaliza o acaba o desaparece cuando también la persona fallece. Mientras tanto, una persona puede estar disfrutando de una prestación, puede renunciarla, puede aparcarla, puede suspenderla y puede reanudarla cuando lo estime conveniente y oportuno. En ese
ámbito nosotros además ni nos molesta el que una persona en un momento concreto pues pueda dejar en suspensión la historia o se traslada a otra comunidad autónoma, se traslada de país, volvemos a reactivarlo, o en un momento determinado, insisto, se le propone algo, no lo acepta y dentro de 2 meses puede venir un mes o a las pocas semanas, lo ha pensado mejor, vuelve otra vez, mire sí, quiero esto o quiero volver a estudiar otra vez, ningún problema y entendemos perfectamente lo que está ocurriendo y nosotros sabemos que las personas que están cuidando, son cuidadores, sean profesionales o no, son sus familiares, que están las 24 horas del día en una situación de gran dependencia, es una persona que está pasando una situación que necesita urgentemente ser ayudada, porque si no la quemamos. Es una persona que necesita respiro y una persona que necesita ayuda y en algunos casos es una persona que necesita que a ese familiar lo cojamos y lo saquemos de su domicilio, que no es lo ideal, porque lo ideal realmente es que todo el mundo termine sus días en su domicilio si eso fuera posible, pero no lo es en un montón de situaciones y por lo tanto tendríamos que acudir a lo que nosotros entendemos que es la máxima prestación y la más, exigente a este nivel, que es a tomar la decisión de desarraigar del pueblo, del municipio, de su casa a una persona y ponerlo en una residencia. Hay gente que tiene una contradicción importante a este nivel porque no siempre se acepta por parte de dependientes el salir de su casa e ir a una dependencia donde está con extraños, ¿no? Claro. Pero bueno, eso también se trabaja. Bien, se nos ha acabado el programa. Estaremos hablando con Santiago muchísimas horas, más este tema que si antes hablábamos de prevención de riesgos laborales y de seguridad laboral, con Santiago pues es un placer en este caso y sobre todo de un tema tan duro como son las dependencias, porque como él decía al principio del programa, es un cambio, es muy fuerte lo que uno ve en el día a día y sobre todo en este tema de las dependencias y bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya resolviendo. Santiago Rodríguez, gracias por estar aquí y desearte lo mejor y bueno, esperarte ver de nuevo por esta casa. Un placer, yo espero que los ciudadanos que nos escuchen realmente hayan entendido la situación, quizás en algún otro momento podríamos también explicar mejor algunas cuestiones, pero yo creo que un lenguaje claro, sencillo y directo, el tema de la dependencia se ha podido expresar y reitero el que las puertas de la administración tienen que estar abiertas de par en par para cuando una persona realmente está viviendo una situación de este tipo, necesita una ayuda de dependencia, sabiendo que se ha degradado muchísimo el tema de la ley de la dependencia, pero nosotros somos conscientes de que esa ayuda es necesaria y estamos dispuestos a atenderlo siempre para conseguir que la situación de estas familias mejore de forma que puedan también tener una vida feliz, que es lo que realmente estamos buscando todos. Gracias, Santiago. Señores, por nosotros hemos terminado el enfoque en este tema de las dependencias, que habrá más programas porque por suerte o por desgracia pues la población envejece, cada vez hay menos nacimientos y cada vez duramos más. A lo mejor algunos duramos menos, pero bueno, es verdad que se está durando más y eso también pues el problema se acrecienta. Si el tema público no crece y la población aumenta, la población mayor aumenta, pues más problemas va a haber. Gracias por estar ahí, les espero como no la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.